Hoy es el día de la salvación. Vámonos entonces a Hebreos capítulo 4, del 1 al 16. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén y amén. Bien, esta palabra que se nos regala el día de hoy la encontramos dentro del contexto que bien hemos hablado de Hebreos, donde sabemos que Jesucristo es mayor que, entonces mayor que la ley, mayor que Moisés, mayor que los sacrificios, mayor que los sacerdotes. Y en este pasaje hay una enseñanza bien importante, como todas las de la Biblia, para el día de hoy, bien importante para nuestras vidas. Y es que el Señor nos invita, nos llama, directamente nos habla a través de su palabra para que tengamos clara cuál es la decisión que cada uno debemos de haber tomado, o quienes no la hayan tomado, esa decisión que deben de tomar cada uno, que todos, repito, debemos tomar, y es de creerle y conforme a esta fe, a la fe en Cristo Jesús, a la fe en su palabra, llevar y vivir nuestras vidas, siempre conforme a su voluntad. Por eso el capítulo 4 nos habla acerca de lo que pasó, nos toma como ejemplo lo que pasó con el pueblo de Israel, que muchos de ellos, de hecho, toda una generación no entró a la tierra prometida por desobediencia, porque no le creyó a Dios. Y entonces el pasaje nos dice
que nosotros debemos estar atentos y sí, efectivamente, sí creerle a Dios. Y creerle a Dios, hemos hablado que creerle a Dios es entender cuál es su voluntad conforme a su palabra y obedecer. No basta con decir yo creo en Dios o yo le creo a Dios, sino que esto se ve reflejado en un hábito de vida que busca honrar a su Señor, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el contexto, y de hecho el nombre es Hebreos porque el autor bíblico le escribe a los hebreos, es decir, a un grupo de judíos. No, la Biblia no nos habla si eran expatriados o aquellos que estaban ya dispersos en muchos lugares y países, ciudades y países del mundo, o le escribió a los que todavía permanecían en Jerusalén o en sus entornos en todo Judea. Pero lo que sí es cierto fue para unos judíos, y por eso cuando leemos el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, encontramos allí muchos términos acerca de la ley, algo que para los israelitas, para los judíos era común, era entendible, sabía de qué les estaba hablando. Y él toma esta enseñanza de lo que ellos conocían para aplicársela a lo que tiene que ver con la fe cristiana. Aunque el contexto era para los hebreos, siempre la palabra de Dios tiene una aplicación para nuestras vidas, siempre tiene que ver algo con nosotros, y es allí donde vamos a poner nuestra mirada entonces el día de hoy. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La meta de todo israelita cuando salieron de Egipto, cuando estaban en medio del desierto, ¿cuál era? Era llegar a la tierra prometida. Sabían ellos en principio, sabían que estaban en medio del desierto con muchos sufrimientos, muchas aflicciones y por momentos donde definitivamente perdieron la fe en el Dios Todopoderoso, pero ellos sabían que la meta era llegar a donde el Señor los había encaminado. Y ellos sabían que cuando si llegaban allí iban a tener reposo, allí iban a estar en el gobierno, bajo el gobierno de Dios en la tierra prometida. Y es importante porque, repito, siempre tenemos una aplicación para nosotros. Israel tenía unas promesas, un pueblo terrenal con promesas terrenales, pero nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos unas promesas espirituales, unas promesas de reino, pero en el reino celestial, en el reino de Dios, bajo su soberanía, bajo su gobierno. Pero sabemos que estamos en este mundo y si somos verdaderamente creyentes, dice en el mundo tendréis aflicciones, podemos tener tropiezos, tener dificultades, tener tribulaciones por causa de permanecer fieles a la palabra de Dios, por causa de esforzarnos en vivir en santidad y por causa de esforzarnos en apartarnos del mundo del pecado para vivir para Dios. Eso puede traer en nosotros esa aflicción, ese desierto simbólico en referencia a lo que sucedió con Israel. Pero nosotros debemos de permanecer fieles allí porque sabemos que debemos de avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. ¿Hacia dónde? Hasta este peregrinaje, hasta que el Señor nos lleve delante de sí mismo. Entonces, eso es importante en todo lo que nos enseña este primer versículo. Y dice que temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es seguro, es completamente cierto que la promesa todavía está vigente. No la promesa que se dio a Israel cuando estaba en el desierto de que iban a llegar a una tierra prometida, que ellos iban a conquistar, que Dios con su poder se las iba a entregar. No, la promesa hoy es universal. Aquella promesa era solo para el pueblo de Israel. Hoy la promesa es universal, de que todos los que vengamos delante de Jesucristo,
todos los que vengamos delante de Dios a través de su Hijo, entonces tendremos ese reposo, es decir, estaremos en el reino celestial, en el gobierno de Dios, eternamente y para siempre. Y es importante la palabra reposo porque significa paz, significa salvación, significa confianza en Él, de que dependemos completamente de Él, dependeremos completamente de Él, pero también hoy los creyentes dependemos completamente de Él. Y dice algo que también es bien interesante porque dice que la promesa todavía está vigente, todavía permanece. Es decir, que alguien podría pensar, es que yo he llegado o ya es demasiado tarde para mí para llegar delante del Señor, para aceptar, caminar conforme a sus estatutos, mandamientos, para sujetarme a su voluntad, para recibir a Cristo como mi único Señor y Salvador, y ahora sí estar dentro de los redimidos para recibir esa promesa. Pues lo que está diciendo es que todavía esa promesa está vigente. Y está vigente para nosotros los gentiles, el resto de las naciones distintas a Israel, pero también para todo el pueblo de Israel, que perdió aquella oportunidad cuando se rebelaron contra el Señor. Si ellos se arrepienten y ven a Jesucristo como su único Señor y Salvador, también ellos tienen la oportunidad de recibir esta promesa espiritual. De hecho, más adelante vamos a ver que todavía para ellos hay una oportunidad, hay una opción todavía para ellos. Y es la misma que para nosotros, reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces debemos de comprender que aunque nosotros estemos en este tiempo en tribulaciones, si somos verdaderamente creyentes, aunque sabemos que pueden haber momentos de mucha dificultad, en el fondo, en nuestro ser hay paz, porque sabemos que Dios tiene el control de todo, porque sabemos que el Señor nunca nos dejará, porque sabemos que el Señor, conforme a su promesa, dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es creerle a Dios, saber que Él está con nosotros y que a nosotros nos corresponde es obediencia, que a nosotros nos corresponde es sumisión, humildad y esperar en Él, estudiando, leyendo su palabra y en oración. Dios se había comprometido con el pueblo de Israel que Él sometería a las otras naciones a la voluntad del pueblo de Israel. Ellos no lo cumplieron, por eso sufrieron tantas veces ese revés y fueron tantas veces gobernados por otros pueblos, humillados, esclavizados por otros pueblos por causa de la desobediencia. Nosotros debemos de entender que debemos permanecer fieles al Señor, no importa lo que esté pasando en nuestro entorno, no importa la circunstancia. Versículo Dios, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces viene el centro de la enseñanza. A ellos les fue dada la palabra, no la creyeron. A nosotros nos fue dada la palabra, hoy creemos. Y es responsabilidad individual de cada uno decir si le cree o no le cree a Dios, si cree en la palabra, si cree en la Biblia o no le cree a la Biblia, si toma la decisión de sujetarse a la voluntad de Dios o de rechazarlo y oponerse a su voluntad. Ellos la rechazaron, ellos no le creyeron a Dios cuando estuvieron en medio de las grandes tribulaciones, porque fueron fuertes las tribulaciones, porque toda la fe debe ser probada, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando fueron probados, ellos renegaron contra Dios, se levantaron contra Dios, incluso quisieron devolverse nuevamente a la esclavitud de Egipto. Por eso ellos perecieron, aquella generación pereció en el desierto. Solo una generación después, a través o guiados por la mano de Josué, pudo entrar a la tierra prometida. Pero aquella generación que Dios sacó de Egipto, toda esa generación pereció por causa de la desobediencia. Ahí, excepto Josué, excepto Moisés, que terminó de llevar hasta cierto punto antes de entrar a la tierra prometida al pueblo, unos pocos. Pero lo que nos dice el contexto es que toda esa generación murió. ¿Por qué? Porque no le creyó a Dios. Ese mensaje es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que
debemos creerle a Dios. Y creerle a Dios, repito, es que vivir de acuerdo a su voluntad. Muchos hoy dicen, yo le creo a Dios, pero su vida está totalmente en desobediencia al Señor. Y no es suficiente con conocer la Biblia, con congregarse de vez en cuando. No tiene que ver nada con esas obras superficiales. Es en lo que demostramos desde un corazón convertido para el Señor que vivimos en obediencia. No sirve de nada decir yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo leo la palabra y hoy estoy en desobediencia y mi vida es un completo desorden, aunque sé que está en contra de la voluntad de Dios, persevero en la maldad. Esa persona realmente no ha nacido de nuevo, no ha sido convertida para Dios. Está engañada, tiene un espíritu inmundo, tiene un espíritu de maldad y ese espíritu lleva a esa persona cada vez más y más al abismo. Y con podríamos decir, algo adicional, y es que si esa persona ha sido tomada por Dios, puede sufrir una grande reprensión, porque Dios al que ama, reprende. Y una reprensión es dolorosa, y más si viene de la mano de Dios. Y eso al final solo nos queda decir, Señor, sí, me equivoqué, perdóname, pero ya hemos sufrido el castigo cuando perseveramos en qué? En la desobediencia. Por eso es tan importante cuando el Señor nos habla a través de su palabra, obedecerle, estar atento, porque el pueblo de Israel no le creyó a Dios, murieron en el desierto. Quien no le crea a Dios de que en Cristo Jesús y que solamente en Él hay salvación, ya no va a morir en el desierto como el pueblo de Israel, sino que va a tener la muerte eterna, separada de Dios para siempre. Y lo que nos muestra es, así como Dios cumplió lo que había dicho que sucedería con Israel, si no le obedecían, si no se volvían a Él, así como cumplió con ellos esa sentencia, así va a suceder con quienes no crean en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Van a sufrir qué? La muerte eterna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Escucharon la palabra, pero no le creyeron a Dios, no tuvieron fe. Hoy muchos escuchan la palabra de Dios, pero no es suficiente. No es suficiente tener un conocimiento bíblico. No es suficiente si no somos fieles a Él conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice, los que hemos creído. Los que hemos creído, ¿quiénes somos? Pues entre nosotros podríamos decir, somos nosotros los que estamos acá en este momento reunidos. Eso no lo sabemos realmente. Dios conoce lo más íntimo y profundo del corazón de cada ser humano. Puede que tengamos una gran multitud entre nosotros o una congregación muy amplia el número, pero si estamos todos firmes en la fe cristiana, si todos verdaderamente si le creemos al Señor o solo somos asistentes. Eso el Señor lo sabe, por eso Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Pero los que verdaderamente sí creemos en el Señor, espero que todos los que estamos escuchando el mensaje podamos decir, yo creo verdaderamente en el Señor y esto lo confirme el Espíritu Santo en nuestros corazones. Si creemos verdaderamente en el Señor, nuestra salvación está asegurada. ¿Y por qué decimos esto con tanta contundencia? Porque la salvación no depende de nosotros, sino que depende de Dios, depende de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, estamos en Él. Y por eso es que somos salvos, porque estamos en Él. Y estando en Él no hay nadie que nos pueda arrebatar de Él, de sí mismo, de su mano, dice su santa palabra. Entonces, nosotros estamos verdaderamente asegurando nuestra vida en su reposo, es decir, vamos a tener gozo, paz y felicidad eterna delante de nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Contrario a ello es lo que dice este mismo pasaje, porque dice,
De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí está, los que sí creemos y los que no creen. Los que aún escuchando la palabra de Dios y con sus labios digan yo sí creo, pero no tienen un corazón verdaderamente para el Señor, esas personas no han entrado en el reposo, no han sido regeneradas verdaderamente y hoy tienen el riesgo de estar perdidos eternamente. Ahora, recordemos lo que dijimos al principio. Todavía, todavía está abierta la puerta de la salvación. Todavía no se ha cerrado. Entonces, personas que hoy, hasta hoy, con su manera de vivir, estén en desobediencia, algunos quizás burlándose de la palabra de Dios, todavía están a tiempo de venir arrepentidos delante de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y venir y el Señor les dejará entrar, porque todavía está abierta la puerta. Pero quienes definitivamente no, ya para ellos fue decretada la ira de Dios. Porque dice terminando este versículo 3, aunque las obras suyas ya estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? De Dios. Desde ese momento, porque Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, siempre lo ha sabido, siempre lo sabrá, es eternamente sabio, es omnisciente. Él desde el principio sabía que nosotros necesitábamos de un Salvador y nos envió a su Hijo. ¿Para qué? Para evitarnos que sobre nosotros cayera la ira. Pero quienes rechacen, quienes no le crean, van a recibir esa ira, van a recibir ese castigo. Y eso es el énfasis que está haciendo la palabra de Dios hoy para nuestras vidas. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí hay una referencia a Génesis 2, capítulo 2, versículo 2, cuando dice que Dios, cada vez que Dios hizo algo, dijo, y vio Dios que era bueno. Y en el sexto día creó al ser humano, al hombre. Y dijo Dios que era bueno y que todo lo que había creado era sobremanera bueno. Al día 7 dice que él reposó, que él descansó, que él dejó de crear. ¿Y eso por qué es importante para nosotros? Porque el Señor, el mismo Dios Todopoderoso, Él es el que nos ha dado ese reposo. No es un reposo que nosotros nos inventamos, sino que Él es el que nos ha ofrecido ese reposo que Él mismo, desde Génesis, del cual ya Él mismo ya venía hablando. Y versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Es otra vez, el ofrecimiento que Dios hace para entrar en su reposo es que a través de la fe en Jesucristo. Alguien no puede llegar, ninguna persona más bien puede llegar delante de Él. Si no está en la fe en Jesucristo, puede llegar delante de Él. Y mucho menos pretender que va a entrar en el reino de Dios, que va a entrar en el reposo eterno. O es a través de la fe en Jesucristo, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Repito, no le creyó a Dios. Si una persona no le cree a Dios, porque creerle a Dios es aceptar que su Hijo Jesucristo es el mismo Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros, que pagó por nuestros pecados en una cruenta cruz, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si no creemos esto, que esto fue un plan perfecto para salvación, no le está creyendo a Dios. Por lo tanto, ¿qué? Le sucede lo mismo que al pueblo de Israel. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué significa? Puesto que falta que algunos entren en él. Claro, hay muchas personas que hoy no son creyentes que a través de escuchar la palabra de Dios, que alguien les predique la palabra de Dios, lógicamente que Dios por misericordia también les abra su corazón para que tengan oídos, para que tengan entendimiento, para que su espíritu sea apacible y escuchar su santa palabra. Todo esto, todas estas personas faltan por entrar, pero llegará un momento en que se cerrará la puerta. Pero dice también este versículo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de que de la desobediencia. Aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva es el evangelio, buena nueva es la palabra de Dios. A ellos se les dio a través de Moisés.
aquellos que la rechazaron, que no le creyeron, de esa descendencia, de ese pueblo de Israel, hay un grupo importante que Dios tiene para él, que Dios los ha separado, eh, y ese grupo también va a entrar en el reposo de Dios. ¿Eso va a suceder cuándo? Conforme el libro de Apocalipsis, después de o en medio de la gran tribulación, ellos verán, entenderán el poder de Dios, que ellos se equivocaron y rechazaron al Mesías, volverán delante de él, afligidos pidiendo perdón, y Cristo Jesús, como su Mesías también, como es nuestro Mesías, les recibirá y les dará también ese reposo. A eso se refiere también este versículo 6. ¿Por qué? Porque aquel grupo de israelitas van a ser redimidos a través de la sangre de Jesús. Es que la palabra de Dios es la misma para los israelitas como para los gentiles. La promesa es lo mismo para ellas, para el pueblo de Israel hoy que para nosotros. Podríamos decir, es la misma promesa para nosotros que para el pueblo de Israel. Porque ellos que no la recibieron, a nosotros se nos fue dada. Y por gracia y misericordia, hoy la tenemos con nosotros. Y otra vez determina un día hoy. Y otra vez determina un día hoy, diciendo pues, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el día? Hoy. El título que tenemos hoy es el día de la salvación. Es lo mismo que está diciendo. Ese llamado del Evangelio, las buenas nuevas que le fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés, que no la recibieron, también fue dada a través de David y tampoco la recibieron. Y eso lo que nos está diciendo es que no fue ni por Moisés, ni por David, ni por Josué, como vamos a ver más adelante, sino que solamente es por Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero el mensaje es el mismo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es que es el corazón endurecido el que no permite que escuchemos claramente la palabra del Señor. Es el corazón endurecido el que se cierra a escuchar la voz de Dios para escuchar las filosofías del mundo. Cerramos, o más bien aquellas personas que endurecen su corazón, cierran tanto esa oportunidad de escuchar la verdad. ¿Para qué? Para irse tras el mundo, porque el mundo les da lo que su malvado corazón pide. Y Dios lo que está buscando es ¿qué? Arrepentimiento y obediencia, cosa que ellos no quieren. Si endurecen sus corazones, entonces ellos les va a suceder lo mismo que al pueblo de Israel. Pero en el contexto del que nos habla Apocalipsis, es que el castigo eterno, la muerte eterna, que es separación eterna de Dios, donde siempre habrá llanto y el crujir de dientes, donde no cesará el dolor, donde no cesará la tristeza y el llanto, siempre estarán presentes eternamente. Pero si endurecen su corazón, aquellas personas que se les habla del Evangelio y no lo reciben, definitivamente mueren sin haberlo recibido, irán allí. Por eso el llamado es, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día que debemos siempre entender que es el llamado de Dios. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Claro, la generación que salió de Egipto, todos los mayores cuando salieron de edad mayores de 20 años, murieron en el desierto. La generación que le seguía, los hijos o los hijos de sus hijos, entraron a través guiados por Josué a la tierra prometida. Pero esa no era la tierra prometida eh, eterna, era una tierra de reposo por un poco tiempo, más la que sí es verdadera y duradera en el tiempo, la que es eternamente, es la que nos da nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios quiso poner a Israel como ejemplo para darnos unas enseñanzas a todas las naciones de la tierra. ¿De qué? De que a través de creerle a Él, a través de creerle a Jesucristo, es que nosotros tenemos y tendremos esa vida eterna. Nosotros los creyentes podemos decir con claridad,
nosotros tenemos la vida eterna con Cristo Jesús gracias a Él, porque no depende de nosotros, sino de que depende de Dios. Así es que nos enseña la Biblia, la santa palabra del Señor. Por tanto queda, en versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es lo que decíamos ahorita. Todavía queda una oportunidad para Israel. Queda una oportunidad que ellos, muchos de ellos, por gracia, porque toda la salvación es por gracia, no es por obras, por gracia, van a recibirse, van a tener ese entendimiento. Cuando vean el anticristo, que el anticristo comete aquel acto de lo que dice el profeta Daniel, la abominación desoladora. Cuando ellos vean eso, ellos van a entender que Cristo Jesús, el que murió hace más de 2000 años, ese era el Mesías. Y que el que ellos estaban apoyando en aquel momento, hasta antes de cometer esa abominación desoladora, porque ellos creerán que ese es el Mesías. Y se van a dar cuenta que no es cuando cometa ese acto de la abominación. Allí van a entender que se habían equivocado y ahí viene la persecución para Israel. Ahí empieza nuevamente ese día, esa oportunidad para ellos, para que se arrepientan, para que confiesen sus pecados y que vengan delante de Jesucristo reconociéndolo como su Señor, como su Mesías. Ese es el día que falta para ellos. Porque, versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando nosotros entremos en el reposo de Dios, cuando nosotros entremos allí, jamás tendremos que volver a sufrir. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá sufrimientos, ya no habrá trabajo, ya no estaremos plenamente en el gozo del Señor. Así como Él descansó, así nosotros. Esa es la promesa que tenemos en Dios, que estaremos con Él, donde tenemos el gozo de tener su paz con nosotros para siempre. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, responsabilidad del ser humano. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Responsabilidad cuál? Procurar. Ese procurar significa esfuerzo, significa dedicación, significa sacrificios, y digo sacrificio en el sentido de negarme los deseos de mi propia carne, sacrifico mis deseos, los echo fuera, porque yo honro a Dios a través de la obediencia, porque sé que en Cristo Jesús ya está mi salvación y que solo quiero vivir para honrar. Si alguno no tiene esta fe, entonces procure conocer más de la palabra de Dios, únase a un estudio, a un grupo de creyentes para un estudio bíblico. Empiece orando y leyendo la Biblia todos los días sin falta. Si está luchando contra una tentación, si está luchando contra un mal deseo, si hay algún vicio que no ha podido eliminar de su vida, es en Él, en Cristo Jesús, que se puede eliminar. Fuera de Él no hay. Y no esperemos jamás entrar en una negociación de que Dios nos va a aceptar con pecado y todo, y así podemos estar en medio del pecado y el mundo y en la congregación de los santos. No, o es Dios o es el mundo. No hay ese tipo de negociación, no hay esa trazabilidad. No se puede hacer realmente, o es con Dios o es sin Dios. Y a eso es lo que nos está llamando la palabra del Señor. A eso es que nos invita la palabra, para que vivamos siempre en Él, por Él y para Él. Y por eso tenemos la palabra de Dios, como dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe por qué muchas personas no leen la Biblia? Porque es como un espejo que les muestra su propio pecado. Cuando uno lee la Biblia, uno se siente confrontado por la palabra de Dios, y eso está bien. Eso significa que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y si nosotros seguimos avanzando y estudiando y conociendo más, Él quitará de nosotros todo aquello que nos perjudica para vivir en comunión con Él. Es que muchas personas, principalmente sucede esto cuando llegamos por primera vez a la fe cristiana. Pensamos es que entonces, ahora que ya decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, entonces ahora Dios se va a acomodar a nuestra voluntad. Pero es todo lo contrario. Es que la voluntad de nosotros queda obsoleta, queda inservible,
y ahora nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y ya no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso mire lo que nos dice de la misma palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque ella nos muestra, es la que nos enseña la verdad de nosotros mismos y la verdad santa del Dios Todopoderoso. Y es eficaz. La palabra de Dios siempre va a cumplir en nosotros un propósito. Este propósito para el cual Dios la ha enviado. Y es más cortante que espada de dos filos. Si dejamos que la palabra de Dios entre en nosotros, corta de nosotros, repito, sus malos hábitos. Esas malas amistades que nos hacen caer en pecado, que nos están arrastrando a la perdición y que nos lleva, repito, como decíamos al principio, si somos verdaderamente hijos de Dios, si fuimos recibidos como hijos de Dios, podemos ser azotados. Entonces, esta palabra es corta todo eso, quita todo eso. ¿Para qué? Para evitarnos que caigamos en una consecuencia bastante desagradable. Corta de nosotros los vicios, quita de nosotros los malos hábitos, quita las malas amistades, quita de nosotros las malas palabras, los malos comportamientos, las arrogancias, la altivez, la prepotencia. Eso hace la palabra de Dios cuando nos entregamos a eso. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetra y hace ese cambio, quitando de nosotros todo aquello que estorba para vivir en comunión delante de nuestro Dios. Y la última parte de este versículo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser manipulado. Es que nos equivocamos cuando pensamos que podemos manipular a Dios y que le podemos pagar con una oración o porque hoy le voy a leer su palabra, entonces así estará contento Dios y lo que yo haga en el día, lo que haga en la semana, lo que haga el fin de semana, Él no lo va a ver o no le va a prestar atención. Dios es justo, sus juicios son justos y verdaderos. Entonces siempre debemos de tener presente la justicia y la santidad de Dios. Es que la palabra de Dios nos muestra el carácter de Dios. A eso nos lleva la palabra, a conocer y a entender cuál es el carácter de Dios y cuál es nuestra naturaleza caída. ¿Para qué? Para que a través de Jesucristo seamos levantados y llevados para Él. Y eso lo aclara el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está delante de los ojos de Dios. ¿Podemos esconderle algo? Ni siquiera el más pequeño de los pensamientos. Dios ya lo conocía desde antes que llegara a nuestra mente, que le diéramos rienda suelta a nuestra mente. Dios conoce todo lo de nuestro corazón, los deseos. Claro, porque podemos decir que somos muy fieles, pero Él conoce cuántas veces le negamos, cuántas veces somos infieles aún con nuestros cónyuges, con nuestras parejas, la esposa al esposo, el esposo a la esposa. Cuando decimos mentiras, que delante de los hermanos de la congregación ninguno lo supo, pero que Dios sí lo sabe. Entonces, todo esto Dios lo conoce y termina ese versículo diciendo, de todo tendremos que dar cuenta al Señor, de todo, absolutamente de todo. Recordemos que Dios tiene el libro o los libros de las obras de cada persona. Cuando una persona llegue delante de Él sin la fe en Jesucristo, esas mismas obras serán para juicio, para castigo eterno. Es decir, eso va a determinar, por no llevar su fe, por no haber tenido la fe en Jesucristo, la condenación eterna. Los que sí somos creyentes, ¿qué va a pasar con estas obras? También, ya no, aquel juicio no va a determinar el lugar para donde pasaremos la eternidad, porque ya, por ser creyentes, fuimos librados del fuego del infierno. Pero esas obras van a ser juzgadas ¿para qué? Para saber si con ellas honramos o no a Dios. Si lo honramos, vamos a recibir unos premios, unas recompensas, dice la palabra de Dios. Pero si no, allí sentiremos vergüenza porque pudimos haber hecho para glorificar a Dios y no lo hicimos. Entonces vemos que todo esto es delante del Señor de gran importancia.
Y dice los últimos versículos, dice, por tanto, es como una conclusión, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tengamos presente que tenemos ese sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo Jesús. El gran sumo, cuando dice gran significa superior a todos los sacerdotes levitas que existieron en el Antiguo Testamento. Todos juntos, incluyendo a Moisés y a Aarón, todos juntos. Son totalmente pequeñitos al gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él que traspasó los cielos, es decir, que Él se presentó delante del Padre como esa ofrenda agradable, después de haber obedecido y cumplido todo lo que el Padre Dios le encomendó, ahora Él está allí intercediendo por nosotros. En estas debilidades, en estas luchas, en estos desiertos que podemos pasar por causa de ser fieles a la palabra del Señor, aún en todas situaciones sabemos que tenemos a ese intercesor, a ese mediador que está rogando por nosotros, que nos está ayudando desde el cielo. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Porque no tenemos, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, perdón, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es maravilloso con lo que va concluyendo este capítulo 14. Y es que Jesucristo, Él fue tentado en todo. Él pasó por las mismas debilidades de nosotros, a diferencia de que Él no cometió pecado. Pero Él sabe que nosotros tenemos mucha dificultad para mantenernos firmes, para mantenernos fieles a Él. Pero si le pedimos su ayuda, vamos a recibir su ayuda. Si le pedimos su misericordia, vamos a pedir su misericordia. Si necesitamos, Señor Jesús, pero de todo corazón y siendo leales delante de Él, necesito que me ayudes, Señor, para hacerte fiel, porque este caminar mío que llevo es contrario a tu voluntad. Significa que le estamos creyendo a Dios y vamos a recibir su ayuda. Él sabe que somos débiles, por eso nunca nos dejó solos, por eso prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él sabe que nosotros solos jamás podremos hacer nada. El Evangelio de Juan nos dice que apartados de Él nada podemos hacer. Y Él lo sabe. Entonces, ¿a quién nos tenemos de quién nos tenemos que pegar? ¿A quién tenemos que coger? A Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y termina el versículo 16. Acerquémonos pues, esa es la mejor de las conclusiones para el mensaje de hoy. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a su gracia, acerquémonos a su trono, acerquémonos delante de Él, porque en Él y solo en Él hay salvación. Acerquémonos al trono de la gracia, es porque gratuitamente el Señor nos deja entrar en su reposo, gratuitamente. No tenemos que hacer nada, solamente doblemos nuestro corazón, nuestra servicio y creámosle a Dios. Y repito, creerle a Dios es vivir en obediencia. Creerle a Dios es honrarlo a través del buen testimonio. Honrar a Dios es esforzarnos en dejar todo aquello que nos hace caer en pecado. Todo esto es llegar delante de Él, sabiendo de nuestras debilidades, que Él nos puede ayudar y fortalecer, acercándonos al trono de la gracia, que Él nos va a ayudar, Él nos va a recibir, Él siempre va a estar con nosotros. Por eso dice, nos va a dar su oportuno socorro. Amén y amén. Hoy es el día de la salvación.